Hola a todos y todas. En esta ocasión voy a relatar los cuentos de dioses y héroes de la antigua Grecia de Robert Graves. Y el primero dice así: El Palacio del Olimpo. Los 12 dioses y diosas más importantes de la antigua Grecia, llamados los olímpicos, pertenecían a la misma familia, grandes y guerreras. Tenía un concepto muy pobre de los dioses menores y más antiguos, sobre los cuales reinaban, y un concepto todavía peor de los mortales. Todos los olímpicos vivían juntos en un palacio enorme, situado muy por encima del nivel normal de las nubes, en la cima del monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia. Unas enormes murallas tan empinadas que resultaba imposible escalarlas protegían el palacio. Los albañiles olímpicos, los gigantescos cíclopes de un solo ojo, habían construido el palacio siguiendo un plan muy parecido al de los palacios reales en la tierra. En la parte sur, justo detrás de la sala de consejos y mirando hacia las famosas ciudades griegas de Atenas, Tebas, Esparta, Corinto, Argos y Micenas, se encontraban las habitaciones privadas del rey Zeus, el dios padre, y de la reina Hera, la diosa madre. En la parte norte, mirando al valle de Tempe, hacia los montes agrestes de Macedonia, estaban la cocina, la sala de banquetes, la armería, los talleres y las habitaciones de los sirvientes. Entre estas dos partes había un patio, a cielo abierto, con claustros cubiertos y habitaciones privadas en cada lado, donde moraban los otros 5 dioses olímpicos y las otras 5 diosas olímpicas. Más allá de la cocina y de los alojamientos de los sirvientes, había unas casitas para dioses menores, cobertizos para los carros, establos para los caballos, perrera para los perros, y una especie de zoológico donde los dioses olímpicos guardaban sus animales sagrados. Entre estos figuraba un oso, un león, un pavo real, un águila, tigres, ciervos, una vaca, serpientes, un jabalí salvaje, toros blancos, un gato montés, ratones, cisnes, garzas reales, un búho, una tortuga y un estanque lleno de peces. Los olímpicos se reunían a veces en la sala de consejos para discutir asuntos mortales, como por ejemplo, a qué ejército terrestre había que dejarle ganar una guerra, o si debían castigar a algún rey o alguna reina por comportarse con orgullo o desvergüenza. Pero la mayor parte del tiempo estaban demasiado ocupados con sus propias disputas y pleitos para prestar atención en los asuntos de los mortales. El rey Zeus tenía un enorme trono de mármol egipcio pulido con adornos de oro. 7 escalones conducían hasta este trono, cada uno de ellos esmaltado con uno de los colores del arco iris. En lo alto había una gran techumbre de color azul brillante para mostrar que todo el cielo pertenecía solo a Zeus. A la derecha del trono se posaba un águila de oro con ojos de rubí, que sujetaba unas tiras dentadas de estaño puro, símbolo del poder de Zeus para matar a todos los enemigos que quisiera con solo arrojarles un rayo en zigzag. El frío asiento estaba cubierto por el vellón púrpura de un carnero. Zeus lo utilizaba para fabricar lluvia por arte de magia en tiempos de sequía. Era un dios fuerte, valiente, tonto, ruidoso, violento y engreído, y siempre estaba alerta para que su familia no intentara deshacerse de él, lo mismo que él había hecho en otra ocasión con su padre Cronos, el malvado y perezoso rey caníbal de los tiranes y de las titánidas. Los dioses olímpicos no podían morir, pero Zeus, con la ayuda de sus 2 hermanos mayores, Hades y Poseidón, había desterrado a Cronos a una lejana isla del Atlántico, tal vez alguna de las Azores, o posiblemente la isla Torrey cerca de la costa de Irlanda. Entonces Zeus, Hades y Poseidón echaron suertes para repartirse las 3 partes del reino de Cronos. A Zeus le tocó el cielo, a Poseidón el mar y a Hades los infiernos. La tierra la compartían entre los 3. Uno de los emblemas de Zeus era el águila, otro el pájaro carpintero.
Cronos consiguió finalmente escapar de la isla en un pequeño bote y, después de cambiarse el nombre por el de Saturno, se estableció tranquilamente entre los italianos y se comportó muy bien. Es más, hasta que Zeus descubrió que se había escapado y volvió a desterrarlo, el reino de Saturno fue conocido como la Edad de Oro. En Italia, los mortales vivían sin trabajar y sin preocupaciones, comiendo solamente bellotas, frutos silvestres, miel y chufas, y bebiendo solo leche o agua. Nunca hacía la guerra y pasaba los días bailando y cantando. La reina Hera tenía un trono de marfil, al que se accedía mediante 3 escalones de cristal. El respaldo estaba adornado con unas hojas de sauce de oro sobre las que colgaban una luna llena. Hera se sentaba encima de una piel de vaca blanca que algunas veces utilizaba para hacer lluvia por arte de magia, caso de que Zeus no se molestara en poner fin a una sequía. No le gustaba ser la esposa de Zeus, ya que éste se casaba a menudo con mujeres mortales, diciendo en tono burlón que estos matrimonios no contaban, que sus novias pronto se volverían feas y morirían, mientras que ella seguiría siendo la reina, eternamente joven y hermosa. La primera vez que le pidió su mano, Hera se la había negado, y así había continuado negándose cada año, durante 300, a casarse con él. Pero un año, por primavera, Zeus se disfrazó, fingiendo ser un pobre cuco atrapado en una tormenta. Dio unos golpes con su pico en la ventana de Hera. Hera, que no le reconoció bajo el disfraz, dejó pasar al cuco, le acarició las plumas mojadas y susurró: «Pobre pájaro, te quiero». Inmediatamente Zeus volvió a recobrar su verdadera forma y le dijo: «Ahora tendrás que casarte conmigo». Después de esto, por muy mal que se portara Zeus, Hera se sentía obligada a dar un buen ejemplo a los dioses, a las diosas y a los mortales como madre de los cielos que era. Su emblema era la vaca y también utilizaba el pavo real y el león. Estos 2 tronos miraban hacia el fondo de la sala de consejos, donde había una puerta que daba al patio abierto. A los lados de la sala había 10 tronos más, para 5 diosas en el lado de Hera y para 5 dioses en el lado de Zeus. Poseidón, dios de los mares y de los ríos, poseía el trono que seguía en tamaño a los 2 primeros. Estaba hecho de mármol de color verde grisáceo con vetas blancas, adornado con coral, oro y madreperla. El escudo estaba esculpido en forma de bestias marinas y Poseidón se sentaba sobre una piel de foca. Por haberle ayudado a desterrar a Cronos y a los titanes, Zeus le había casado con Anfítrite, la anterior diosa del mar, y le permitió adueñarse de todos sus títulos. Aunque Poseidón odiaba tener que ser menos importante que su hermano menor, y siempre andaba malhumorado, tenía miedo del rayo de Zeus. Su única arma era un tridente con el que podía agitar las aguas y hacer naufragar los barcos, pero Zeus jamás viajaba en barco. Cuando Poseidón estaba más enfadado que de costumbre, se marchaba en su carro a un palacio que tenía bajo las olas, cerca de la isla de Eubea, y allí dejaba enfriar su cólera. Poseidón eligió como emblema el caballo, animal que pretendía haber creado. Frente a Poseidón se sentaba su hermana Deméter, diosa de todos los frutos, y hierbas y granos de utilidad. Su trono de malaquita, verde brillante, estaba adornado con espigas de cebada en oro y unos cerditos de oro que traían buena suerte. Deméter no sonreía casi nunca, excepto cuando su hija Perséfone, muy desgraciada en su matrimonio con Hades, dios de los muertos, venía a visitarla una vez al año. Deméter había sido bastante alocada de jovencita, y nadie recordaba el nombre del padre de Perséfone. Probablemente algún dios del campo debió de casarse con ella como broma durante una borrachera, en algún festival de la cosecha. El emblema de Deméter era la amapola, que crece roja como la sangre entre la cebada. Junto a Poseidón se sentaba Hefesto, hijo de Zeus y de Hera. Como era el dios de los orfebres, de los joyeros, de los herreros, de los albañiles y de los carpinteros, había fabricado él mismo
todos estos tronos, y había hecho del suyo una obra maestra, construida con todos los metales y todas las piedras preciosas que pudieran hallarse. El asiento era el giratorio, los brazos subían y bajaban, y todo el trono rodaba automáticamente hacia donde él quisiera, igual que las mesas de oro con 3 patas que tenían en su taller. Hefesto había cojeado casi desde su nacimiento, porque Zeus le había gritado a Hera: «Un mocoso tan débil no es digno de mí», y lo había lanzado muy lejos, por encima de las murallas del Olimpo. Al caer, Hefesto se había roto una pierna, con tan mala suerte que tuvieron que ponerle una barra de oro para sujetársela. Tenía una casa de campo en Lemnos, la isla en la que había ido a caer, y su emblema era la codorniz. Un pájaro en primavera baila cojeando. Frente a Hefesto se sentaba Atenea, la diosa de la sabiduría, la primera en enseñarle a manejar las herramientas y que sabía más que nadie sobre todo lo relacionado con la alfarería, el arte de tejer y las demás artes útiles. Su trono de plata tenía una labor de cestería en oro en el respaldo y en los lados, y una corona de violetas hecha con lapislázuli azules en la parte superior. Los brazos del trono acababan en cabezas de gorgonas. Atenea, por muy sabia que fuera, no conocía los nombres de sus padres. Poseidón alegaba que era hija suya, fruto de un matrimonio con una diosa africana llamada Libia. Es cierto que de niña había sido hallada paseando por las orillas de un lago Libio vestida con una piel de cabra, pero antes de admitir que era la hija de Poseidón, un dios al que consideraba muy tonto, dejaba que Zeus fingiera ser su padre. Zeus proclamó que un día, sintiendo un terrible dolor de cabeza, se había puesto a dar gritos tan fuertes que parecían los aullidos de 1000 lobos cazando en manada. Hefesto dijo había corrido en su ayuda y muy amablemente le había abierto el cráneo con un hacha, y entonces de su cabeza había brotado Atenea, vestida con una armadura completa. Atenea también era la diosa de las batallas, pero nunca iba a la guerra si no la obligaban, pues era demasiado sensata para ponerse a buscar pelea, y cuando luchaba siempre ganaba. Eligió al búho sabio por emblema, y tenía una casa en la ciudad de Atenas. Junto a Atenas se sentaba Afrodita, la diosa del amor y de la belleza. Nadie sabía tampoco quiénes eran sus padres. El viento del sur dijo que en una ocasión la había visto flotando en una venera cerca de la isla de Citera, y que la había guiado suavemente hasta la orilla. Podría haber sido la hija de Anfítrite, con un dios menor llamado Tritón, el cual solía soplar estrepitosamente una concha, o tal vez con el viejo Cronos. Anfítrite se negaba rotundamente a hablar del tema. El trono de Afrodita era de plata, incrustado con berilos y aguamarinas, y el respaldo tenía forma de venera. El asiento estaba hecho de plumones de cisne, y bajo sus pies había una esterilla dorada, con un bordado en oro de abejas, manzanas y gorriones. Afrodita tenía un ceñidor mágico que se ponía siempre que quería que alguien la amase locamente. Para impedir que hiciera travesuras, Zeus decidió que lo que necesitaba era un marido trabajador y honrado, y naturalmente eligió a su hijo Hefesto. «Ahora soy el dios más feliz de todos los dioses», exclamó Hefesto. Pero a ella le pareció vergonzoso ser la esposa de un herrero con la cara sucia de hollín, manos callosas y además cojo, e insistió en tener una alcoba propia. El emblema de Afrodita era la paloma, y una vez al año visitaba Pafos, en Chipre, donde nadaba en el mar para tener buena suerte. Frente a Afrodita se sentaba Ares, el hermano alto, apuesto, fanfarrón y cruel de Hefesto, a quien le encantaba luchar por luchar. Ares y Afrodita estaban continuamente cogiéndose la mano y riendo como tontos por los rincones, cosa que ponía muy celoso a Hefesto. Pero si alguna vez se quejaba de ello al consejo, Zeus se burlaba de él diciendo: «Tonto, ¿por qué le regalaste a tu mujer aquel ceñidor mágico? ¿Cómo puedes culpar a tu hermano si se enamora de ella cuando lo lleva puesto?»
El trono de Ares estaba hecho de latón y era sólido y feo. Aquellos enormes botones de metal en forma de calaveras y aquella funda de cojín hecha de piel humana. Ares no tenía modales ni conocimiento y el peor de los gustos. Sin embargo, a Afrodita le parecía maravilloso. Sus emblemas eran el jabalí salvaje y una lanza manchada de sangre. Tenía una casa de campo en los agrestes bosques de Tracia. Junto a Ares se sentaba Apolo, el dios de la música, de la poesía, de la medicina, del tiro con arco y de los hombres jóvenes y solteros. Era hijo de Zeus y de Leto, una de las diosas menores con la que Zeus emparejó para hacer enfadar a Hera. En una o dos ocasiones, Apolo se rebeló contra su padre, pero cada vez que recibió un buen castigo y aprendió a comportarse con más sensatez. Su alto trono de oro pulido tenía inscripciones mágicas talladas por toda su superficie, un respaldo en forma de lira y una piel de pitón en el asiento. Encima colgaba un disco del sol con 21 rayos en forma de flechas, porque Apolo presumía de manejar el sol. El emblema de Apolo era el ratón. Se suponía que los ratones conocían los secretos de la tierra y que se los contaban a él. A Apolo le gustaban más los ratones blancos que los corrientes. Casi todos los niños de ahora también lo prefieren. Apolo era dueño de una estupenda casa en Delfos, en la cumbre del monte Parnaso, construida alrededor del oráculo que le robó a la madre tierra, la abuela de Zeus. Frente a Apolo se sentaba su hermana gemela Artemisa, la diosa de la casa y de las muchachas solteras, de la cual había aprendido él medicina y el arte de tirar con el arco. Su trono era de plata pura, una piel de lobo en el asiento y el respaldo formando 2 palmeras datileras, una a cada lado de un barco en forma de luna nueva. Apolo tuvo varias esposas mortales en distintas ocasiones. Una vez persiguió a una muchacha llamada Dafne, la cual se puso a gritar pidiéndole ayuda a la madre tierra y quedó convertida en laurel antes de que el dios pudiera alcanzarla y besarla. Pero Artemisa no soportaba la idea del matrimonio, aunque cuidaba bondadosamente a las madres cuando nacían sus hijos. Ella prefería cazar, pescar y nadar a la luz de la luna en las charcas de las montañas. Si por casualidad alguna mortal la veía desnuda, lo convertía en ciervo y le daba caza hasta matarlo. Como emblema eligió la osa, el más peligroso de todos los animales salvajes de Grecia. El último de la fila de dioses era Hermes, hijo de Zeus con una diosa menor llamada Maya, que da su nombre al mes de mayo. Hermes era el dios de los mercaderes, de los banqueros, de los ladrones, los adivinos y los heraldos, y había nacido en Arcadia. Su trono era una sola pieza sólida roca gris esculpida, con los brazos en forma de cabeza de carnero y una piel de cabra por asiento. En el respaldo había tallado una cruz gamada, pues esta era la forma de la máquina para producir fuego que había inventado, la barrena de fuego. Hasta entonces, las armas de caza habían tenido que pedir prestado trozos de carbón encendido a sus vecinas. Hermes también inventó el alfabeto y uno de sus emblemas era la grulla, porque vuelan formando una V, la primera letra que escribió. Otro de los emblemas de Hermes era una vara de avellano pelada que sostenía como mensajero de los olímpicos. De ella pendían unas cintas blancas que la gente necia a menudo confundía con serpientes. La última en la fila de diosas era la hermana mayor de Zeus, Hestia, diosa del hogar. Se sentaba en un trono de madera lisa sin tallar sobre un cojín tejido con lana sin teñir. Hestia, la más bondadosa y pacífica de todos los olímpicos, odiaba las continuas disputas familiares y jamás se molestó en elegir un emblema que fuese particularmente suyo. Solía cuidar del fuego de carbón que ardía en el centro de la sala de consejos. Así pues, había 6 dioses y 6 diosas, pero un día Zeus anunció que Dionisos, hijo suyo, había
habido con una mujer mortal llamada Semele, había inventado el vino y que había que concederle un puesto en el consejo. 13 olímpicos hubieran formado un número de mala suerte, así que Hestia le ofreció su puesto, solo para conservar la paz. Ahora había 7 dioses y 5 diosas. Una situación injusta, porque cuando se tenían que discutir cuestiones relacionadas con las mujeres, los dioses siempre ganaban por votos a las diosas. El trono de Dionisos era de madera de abeto recubierta de oro, adornada con racimos de uvas esculpidos en amatista, una piedra de color violeta, serpientes esculpidas en serpentina, una piedra con muchos colores, y también varios animales cornudos, esculpidos en ónice, una piedra negra y blanca, sarda, una piedra de color rojo oscuro, jade, una piedra verde oscuro, y cornalina, una piedra de color de rosa. Como emblema tomó el tigre, pues en cierta ocasión visitó la India encabezando un ejército borracho y a su regreso trajo unos tigres como recuerdo. Entre los otros dioses y diosas del Olimpo estaba Heracles, el portero, que dormía en la casita contigua a la entrada. Ya hemos mencionado a Anfitriote, la mujer de Poseidón. También estaba la madre de Dionisos, Semele, convertida en diosa por Zeus, a requerimiento de Dionisos. Eride, la diosa hermana de Ares, diosa de la discordia. Iris, la mensajera de Hera, que corría por encima del arco iris. Las diosas Némesis, que guardaba una lista de mortales orgullosos a las cuales había que castigar. El pequeño y malvado hijo de Afrodita llamado Eros, dios del amor, que se divertía tirando flechas a la gente para que se enamoraran tontamente. Hebe, la diosa de la juventud, que se casó con Heracles. Ganímedes, el apuesto copero de Zeus. Las 9 musas que cantaban en la sala de banquetes. Y también Rea, la anciana madre de Zeus, a quien éste trataba muy injustamente, pese a que en cierta ocasión ella le había salvado la vida mediante un engaño cuando Cronos había querido comérselo. En una habitación detrás de la cocina se sentaban las 3 parcas, llamadas Cloto, Láquesis y Atropos. Eran las diosas más antiguas de todas, demasiado viejas para que nadie pudiera recordar de dónde procedían. Las parcas decidían cuánto tenía que vivir cada mortal. Hilaban un hilo de lino para medir exactamente las pulgadas y los pies que indicaban los meses y los años, cortándolo luego con unas grandes tijeras. También sabían, aunque pocas veces lo revelaban, cuál sería el destino de cada uno de los dioses olímpicos. Corría el rumor de que el propio Zeus las temía por ese motivo. Los dioses olímpicos bebían néctar, una bebida dulce hecha de miel fermentada, y comían ambrosía, que por lo visto era una mezcla cruda de miel, agua, fruta, aceite de oliva, queso y cebada. Aunque esto podría ponerse en duda. Algunos alegan que la verdadera comida de los dioses consistía en unas setas moteadas que surgían cada vez que el rayo de Zeus tocaba la tierra, y que esto era lo que les mantenía inmortales. Puesto que a los olímpicos les gustaba el olor, aunque no el sabor, de la ternera y del cordero asado, los mortales solían sacrificar en su honor ovejas y ganado vacuno, comiéndose después la carne. Muchas gracias.